Seit 2012 zeigen wir mit unseren Dokumentarfilmen, wie Pferde in Südamerika für die Fleischproduktion gequält werden. La Federación Belga de la Carne trata de impedir nuestras publicaciones mediante un proceso judicial. El motivo fue nuestro cortometraje del año 2022. En él, confrontamos las declaraciones de la plataforma de marketing de la Federación Respectful Life con los resultados de nuestras investigaciones. Demostramos que se sigue torturando a los caballos. Nach jedem Film hören wir von den Importeuren in Europa, dass sie sich vor Ort für mehr Tierschutz einsetzen wollen. Con la etiqueta de marketing Respectful Life se pretende transmitir confianza a los consumidores de carne de caballo en Europa. El objetivo del proyecto es optimizar el bienestar de los caballos dentro de la cadena de suministro de carne equina bajo el liderazgo de la industria. Seit 2015 versucht FEBEF mit der Plattform und dem Label Respectful Life das Image des Pferdefleisches zu verbessern. Wir fragen Passanten, wie das Label auf sie wirkt. Respectful Life, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela symbolise? Ça symbolise le respect de la nature, le respect aussi de l'humanité. Ça symbolise aussi se respecter soi-même et notamment la santé. Ça veut dire que l'animal, depuis sa naissance jusqu'à l'abattage, eh bien, on a respecté ses conditions de vie, mais surtout respecter l'animal dans la mesure où il ne doit pas souffrir. Pour moi, si je vois ce label, ça veut dire que le cheval a été élevé dans des conditions de vie respectueuses, donc avec de l'espace, à manger, et voilà. Ça fait le respect pour les animaux et pour les gens aussi. Dans les deux cas, il y a le respect, donc ça me fait de confiance. Zu dokumentieren, ob sich die Bedingungen für die Pferde verbessert haben, waren wir im Zeitraum von 2022 bis 2024 mehrmals in den Schlachthöfen und Sammelstellen vor Ort. Argentina es 8 veces más grande que Alemania. Mide 3.700 kilómetros de norte a sur. Más de 2.600 proveedores llevan caballos a los mataderos. Las inmensas dimensiones de la red de comerciantes impiden un control fiable, un caldo de cultivo ideal para las bandas criminales. Tal y como informan los medios de comunicación argentinos, los animales son las víctimas y los consumidores los engañados. The specific issues that you have raised, such as residues of veterinary medicines, animal welfare, illegal cross-border movement and traceability, were all identified during the audits the Commission services have conducted. Este reportaje se centra en los mataderos que producen carne de caballo para el mercado europeo, así como en algunos comerciantes y acopios. Nos encontramos con Leonardo Barnabá, abogado penalista y defensor de los derechos de los animales. Nuestras investigaciones son la base de numerosas demandas y denuncias penales. Además, nos apoya en las operaciones policiales contra nuestro equipo de investigación, como por ejemplo la entrega de un dron confiscado y nuestras grabaciones. Leonardo Barnabá considera que la Argentina es demasiado corrupta como para poder controlar los problemas de la producción de carne equina. Sencillamente porque Argentina tiene involucrado un sistema corrupto desde todas las esferas, sobre todo la esfera administrativa, y no interesa sencillamente que se pueda aplicar un sistema que dé seguridad, que dé sanidad y que básicamente tenga una trazabilidad donde uno realmente pueda saber qué es lo que ocurre con los caballos. El ejemplo del proveedor de mataderos Honorato demuestra que un comerciante de caballos, conocido por su brutalidad y que ha sido condenado varias veces, puede seguir con sus negocios durante décadas. En 2013, en el aquel entonces proveedor directo del matadero Lamar, fue encontrado con caballos robados. En 2016 fue investigado como líder de una banda criminal y en el 2017 fue condenado, entre otras cosas, por el robo de caballos. En 2019 se hizo conocido a nivel nacional con el caso del Campo del Horror. En un campo clandestino se confiscaron más de 400 caballos en un estado lamentable.
25 de ellos ya habían muerto por inanición. El acopio El Relincho es solo uno de los lugares desde donde continúa con su cruel negocio. El acopio Campo Bombardero también forma parte del negocio de Honorato. Aquí encontramos más de 100 caballos y potros. Cuando llegamos, la temperatura es de 37 grados a la sombra. No hay protección contra las inclemencias del clima en ningún lugar. El enorme campo no es ningún paraíso para los caballos. La tierra está seca y hay mucho polvo. Solo hay un abrevadero. El agua está llena de algas. Llegar al agua supone un gran estrés para los caballos. Los animales de bajo rango no tienen ninguna posibilidad. Además, el alambrado en el medio del abrevadero puede causar lesiones a los caballos. Apenas hay comida, caballos y potros demacrados por todos lados. Oficialmente, los mataderos ya no aceptan caballos de Honorato. Para mantenerse en el negocio, utiliza el acopio Don Francisco como intermediario. Aquí también hay mucho terreno, pero es un desierto de polvo sin alimento. Encontramos varios animales gravemente heridos y muy demacrados. Ni rastro de cuidados para los caballos. Argentina afirma poder controlar el origen de los caballos gracias a la introducción obligatoria del microchip. El abogado Leonardo Barnabá critica el sistema de control. De ninguna manera esto resuelve nada, sencillamente porque hay un periodo muy corto de tiempo entre que el microchip es implantado y que el caballo llega al matadero. En la práctica, esto significa que los microchips se implantan en los caballos horas o pocos días antes de su llegada al matadero, y lo hacen quienes se benefician de la venta. Los auditores de la Unión Europea también critican esta situación. El nuevo sistema de identificación de equinos para mataderos a través de microchips no ataca los problemas con respecto a la trazabilidad de los equinos, ya que continúa siendo aplicado solamente unos días antes de la faena. El matadero Land L es cliente del acopio Don Francisco. Volamos un dron al matadero Land L para que nadie nos vea. Al llegar, están descargando 33 caballos. Muchos parecen agotados. Para el transporte, se suelen utilizar camiones para ganado bovino. Las barras transversales a la altura de las cabezas de los caballos plantean un grave problema, ya que constantemente les causan graves heridas. El último en bajar fue un caballo extremadamente rengo. Camina a pesar del dolor. No quiere perder a su tropilla. Se para en el corral del matadero. Miramos a los caballos más detalladamente. Algunos están demacrados en los huesos. En un rincón hay un abrevadero sucio. Los animales de alto rango llegan al agua. Los otros tienen que esperar. De vez en cuando también hay padrillos en las tropillas. Esto provoca un enorme estrés. Entre ellos se encuentra el caballo gravemente herido del transporte. En otros corrales también hay caballos débiles y heridos, expuestos al tumulto. Cuando llueve, los caballos están parados en el barro. La comida y los lugares para tumbarse están barrosos. Los finos techos no son suficientes. En los corrales hay comederos redondos, la mayoría de ellos vacíos. En los demás hay pasto de baja calidad, a menudo enmojecido, mezclado con barro. Este tordillo busca alimento. No encuentra nada en el comedero. Busca algo comestible en el polvo. Debemos permanecer escondidos y seguir observando desde la perspectiva del dron. Si nace un potro en el matadero, es casi insoportable. Lamentablemente pasa a menudo y el desenlace
siempre es fatal. Un informe de auditoría de la Unión Europea critica que no se pueden transportar yeguas preñadas que hayan superado el 90% del embarazo. Sin embargo, esta normativa se ha violado. En el año 2022 parieron 10 yeguas en los corrales de los mataderos. La autoridad competente afirmó que los potros fueron sacrificados de forma humana. Son tan pequeños que, como este, pasan por el alambrado del corral del vecino. La madre no se separa del alambrado, está nerviosa. Luego lo vemos de nuevo con su madre, pero sigue en peligro entre todos los otros caballos. No hay piedad para la madre ni su potro. A la madre la sacrifican y el potro queda abandonado a su suerte o también lo matan. Así es la rutina en el matadero. La membrana pedióplica sigue tirada en el medio del corral. Un ave rapaz la descubre. En los campos de los mataderos se pueden presenciar dramas similares. Aquí tampoco hay comida limpia, caballos demacrados y potros sin perspectiva de vida. Por necesidad, los caballos comen pasto enmojecido o buscan pajitas de pasto en el polvo. ¿Por qué permiten los mataderos y los comerciantes que los caballos se demacren de esta manera? Probablemente porque el alimento es más caro que el valor de la faena. Volvemos a los corrales del matadero. No vemos ningún corral sin caballos en un peligroso estado de demacración. Las consecuencias del mal cuidado de los animales son dramáticas. Mientras que un caballo intenta alcanzar unas pajitas de pasto al otro lado del alambrado, otro yace en el suelo agotado. Se rindió. Debería ser sacrificado de emergencia. Su estado es lamentable. El matadero tampoco cumple en este caso lo que los importadores aseguran que se ha mejorado. En otro corral encontramos otro caballo en el suelo. Está muerto. En los corrales hay caballos extremadamente flacos. Llevan por lo menos 2 días sin comer. Algunos caballos intentan escaparse de los corrales. No está claro si lo hacen por estrés o por hambre. Las consecuencias son peligrosas. Este tordillo lleva más de 8 horas atrapado. Son las víctimas de una infraestructura inadecuada y de la falta de cuidados que llevamos años grabando. Estas grabaciones son de febrero de 2024. Infriva es el matadero más pequeño que investigamos de la red de Respectful Life. No hace falta esperar mucho hasta la llegada del primer camión con caballos. En el rincón izquierdo hay un alazán demacrado. En la parte posterior pone SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Permiten transportes de caballos con vehículos inadecuados. En la descarga de los animales debería estar presente un veterinario de SENASA, pero no es así. La descarga se realiza a las 18 horas y no hay ningún representante de las autoridades a la vista. Los trabajadores creen que nadie los observa. Nuestro dron es el único que los ve. Golpean a los caballos en la cara, la cabeza y el cuerpo. Los pinchan con sus palos y los patean. Empeoran la situación. Cuando los caballos se dan vuelta, se bloquean entre ellos y su estado se agrava aún más. Observamos a los caballos más de cerca. Están extremadamente inquietos. Muchos están en los huesos y algunos presentan lesiones graves y heridas abiertas. Este caballo con una grave lesión en la pata nunca debería haber sido transportado. Esto también lo exigen los importadores, la ilusión frente a la cruel realidad.
El acopio de Santiago Temple es un lugar donde reina esta cruel realidad. Aquí habíamos grabado una montaña de cadáveres de caballos. Parece haber desaparecido bajo un montón de tierra. Tras nuestras publicaciones, se intenta ocultar mejor este tipo de atrocidades. Desde arriba, sin embargo, se puede observar la magnitud de la miseria de los animales. Corrales llenos de barro, comedores en el barro, agua sucia y falta de protección contra las inclemencias del clima. Viven como en un basurero y entre ellos se encuentran yeguas preñadas y potros. El acopio de Yvicuy está en el foco de la justicia desde hace mucho tiempo. El dueño, Jorge Sapp, fue proveedor del matadero La Mar durante años. En febrero del 2022, la policía hizo redadas en La Mar e Yvicuy y se confiscaron 144 caballos. La fiscalía investiga a Jorge el Turco Sapp por formación de una organización criminal, lavado de dinero, fraude fiscal, armas y munición, maltrato animal. El camino hacia el acopio está lleno de caballos sufriendo. Hay caballos rengos y heridos, abandonados a su suerte hasta que se mueren. Ninguna ayuda, ningún gasto, caballos baratos. De esta mantención económica también se benefician el matadero La Mar y los importadores en Europa. La Mar es miembro de Respectful Life. Observamos el matadero La Mar desde 2012. Llama la atención que durante los años se han modificado numerosas veces la infraestructura y los edificios. ¿De verdad se están aplicando los deseos de los importadores destinados a aumentar el bienestar de los animales? No. Lo que vemos en la vida cotidiana del matadero está lejos de los deseos de los importadores. No nos referimos solo a la protección contra las inclemencias del clima, que está rota y se remienda para las inspecciones, sino al trato que reciben los caballos desde el principio hasta el final. Esto comienza con el hecho de que no se rechazan los camiones sobrecargados ni inadecuados. Skin Packing, un importador suizo y miembro de Respectful Life, afirma: en un camión van como máximo 30 caballos. Un camión llena un corral. Esto lo vemos en la minoría de los casos. La realidad, 38 caballos llegan con un camión hecho para ganado bovino. El camión y el remolque están abarrotados. Hay barras transversales bajas, no hay separadores, los pisos resbalosos ponen en riesgo la salud de los caballos. Uno está tirado en el piso. Los trabajadores golpean desde arriba en la cabeza. El pánico aumenta, el riesgo de lesiones. El caballo tirado en el piso logra levantarse. Está totalmente agotado y sale del camión tambaleándose. No hay ningún veterinario a la vista. Skin Packing afirma que SENASA, la autoridad veterinaria, está presente en cada etapa con vigilancia y controles. Esto tampoco es cierto. El camión es inadecuado. Hay demasiados caballos cargados y se les golpea desde arriba desde el principio hasta el final. No vemos ningún control veterinario, pero sí muchos caballos demacrados, débiles y rengos. Obviamente, la nueva manga ha sido una mala inversión. El piso es demasiado resbaloso y como consecuencia, los caballos sufren más caídas. Una realidad muy dura son los corrales de hormigón. Algunos están abarrotados, comederos vacíos, caballos débiles en busca de agua, en los huesos, algunos con graves lesiones. Cuando hay controles, se esconden los caballos que se encuentran en mal estado. Las deficiencias en la infraestructura también aparecen en el informe de la Auditoría de la Unión Europea. Se encontraron deficiencias con respecto a la protección contra el clima y el alimento disponible. En un matadero, los corrales con techo eran insuficientes para la capacidad máxima. Algunos caballos no sobreviven las torturas sistemáticas, se desploman y mueren. Y aquí de nuevo yeguas preñadas y potros.
Miramos los campos, no vemos ninguna protección contra las inclemencias del clima. Solo hay una estructura de metal, pero las telas se las llevó el viento. Los caballos se encuentran de nuevo en los campos con polvo, con comederos vacíos y agua sucia llena de algas, sin protección contra el calor ni los frecuentes chaparrones. Se empujan por la escasa comida. Los caballos de bajo rango no logran llegar al comedero y se quedan en segunda fila. Hay caballos débiles tirados en el piso. Otros les pasan por arriba o los pisan cuando hay un tumulto en la tropilla. El tordillo, con una herida abierta, está parado en 3 patas. No recibe la ayuda que necesita urgentemente. Tampoco se ayuda a otros caballos agotados o heridos. Todo esto se esconde ante los controles europeos. El 9 de abril de 2023, 4 días antes de la visita del importador suizo Skin Packing, el mundo del matadero se presentaba de la siguiente manera: el terreno limpio, los caballos con problemas eliminados y los caballos que debía haber Skin Packing bajo un gran techo. En la actualidad, en enero de 2024, vuelve a haber caballos que buscan comida, comederos vacíos, comida incomestible que algunos caballos se comen por necesidad y solo un abrevadero lleno de algas. Y de nuevo, un caballo con una herida sangrante en la pata delantera. Otro día, recordamos que se afirma que las autoridades veterinarias están llevando a cabo controles en todas las áreas. Por tanto, no deberían producirse jamás este tipo de descargas de caballos. Reciben un golpe en la cabeza tras otro hasta que retroceden hacia lo desconocido. No tienen espacio para darse vuelta en el camión sobrecargado. Después, los golpes continúan. Un caballo se cae y se choca contra la tranquera del corral. Según Skin Packing, miembro de Respectful Life, oficina con una balanza para pesar a cada animal y controlar su estado general. Para este control, los caballos deben pasar de la luz del día a una manga estrecha y con sombra. Y eso causa mucho temor a los animales, que tienden a huir, sobre todo si las personas los golpean sin cesar. Temerosos, los caballos se refugian en las esquinas más lejanas. Los trabajadores refuerzan su miedo. Intentan meter a los caballos en las mangas a golpes. El piso es resbaloso. En cualquier momento pueden producirse heridas graves. Viven un infierno de golpes que parece no tener fin. Los controladores de Respectful Life no ven en estas crueldades. Nosotros las vemos en casi todas nuestras operaciones. Les golpean la cabeza y la cara de forma sistemática. Si se rompe el palo, los siguen golpeando con una escoba. Los golpean hasta que se someten y se meten en la manga para el control o se rinden. Mostramos lo que vemos desde hace muchos años. La reacción típica de los importadores ha sido la promesa de incrementar la protección animal. Los mataderos y los comerciantes in situ impiden, también con energía criminal, que esta promesa se cumpla. En lugar de rescindir sus contratos de suministro con los proveedores por maltrato animal probado, la Federación y la empresa importadora suiza Skin Packing intentan detener nuestras publicaciones. 2023 hat der belgische Fleischfachverband FEBEF eine Klage gegen unseren Kurzfilm eingereicht, in dem wir die grausamen Bedingungen entlang der Pferdefleischproduktion in Argentinien aufzeigen. FEBEF will Schadensersatz und ein Verbot des Films durchsetzen. Casi al mismo tiempo llegó también una denuncia de Skin Packing. Las crueldades que acaban de ver no son casos aislados. Menos de 2 semanas después, filmamos en el mismo lugar. Las imágenes hablan por sí solas.
Este maltrato animal no aparece en ningún informe de los controladores de Respectful Life. Los controles se realizan con previo aviso y son manipulados por los dueños de los mataderos. Lo que no se puede explicar es que los controladores de Respectful Life realizaran un control el 9 de febrero de 2022 en el matadero Lamar. La policía hizo una redada allí justo el mismo día. Mientras que la Federación y Skin Packing esperan que se produzca un milagro de la protección animal, la policía investiga el matadero Lamar. Nuestros equipos siguen operando. Les informaremos sobre los juicios en curso y las correspondientes sentencias.